Hello chicos, espero que estén pasando un día extraordinario. Para los que no me conocen, mi nombre es Marlon Brizuela y soy uno de los líderes de esta comunidad de Transformación 360. Y hoy quiero hablar acerca de uno de los temas que por mucho tiempo me hubiera encantado que me hubieran hablado más profundo, y es acerca del proceso de un trader. Me dedico a invertir en la bolsa de Nueva York y hoy quiero hablar acerca del proceso. Yo quiero decirte que el proceso del trader al principio es muy lento para poder lograr esa consistencia, pero si tú no te rindes en ese proceso, que al principio es muy doloroso, es un principio donde emocionalmente es muy fuerte, porque tristemente nunca nos han enseñado a perder, y cuando llegamos a este mundo del trading, a este mundo de los mercados financieros, uno de los factores fundamentales para que las personas se rindan al principio, es porque no están familiarizados con la pérdida, no están familiarizados con ese dolor emocional cuando el mercado te da esa revolcada. Pero yo te quiero decirte hoy que el proceso del trader son 5 factores cuando comenzamos en este mundo. Y el primero es cuando tú empiezas en este mundo, es donde cuenta que fondeas, es cuenta que quemas, donde te das cuenta de que tienes muchas emociones que nunca en tu vida la habías enfrentado conscientemente, donde te das cuenta que eres inexperto, donde te das cuenta que necesitas trabajar, y donde es que pasas a una segunda etapa, que esta segunda etapa es donde sigues fondeando, sigues perdiendo, pero estás dispuesto a aprender. En la tercera etapa, cuando en la segunda etapa empiezas a aprender ya como que a qué estrategias, qué técnicas, qué patrones de movimiento son los que mejor se acomodan a ti, pasarías a una tercera etapa donde es que no ganas ni pierdes, sino te mantienes even. Y después, que es donde ya tienes un movimiento más claro, donde tienes un movimiento más específico que más se acomode a tu forma de operar, y pasarías a una cuarta etapa, que es donde vienen las rentabilidades pequeñas, donde ya tienes una estrategia, donde estás siendo constante, pero no tienes una gestión de riesgo equilibrada, no tienes una gestión de riesgo muy concreta, y es donde tienes pequeñas rentabilidades, pero a la vez con pérdida, donde llegarías a una quinta etapa, que es donde ya tienes una gestión de riesgo, un control de emocional más equilibrado, y donde tienes un plan específico. Yo en mi proceso, yo, yo pasé por diferentes etapas, donde pasé esa etapa de aprendido y quemando cuenta, donde empecé a enfrentarme conmigo mismo. Y hoy te quiero decir a ti de que si tú estás en alguna de estas etapas y aún no tienes los resultados deseados, quiero compartirte algunos consejos que me funcionaron a mí para llegar a la consistencia. Siempre nos han dicho que el trading es 80% emocional y 20% técnico, pero yo quiero decirte hoy que para mí, es mi opinión, es 80% emocional, 15% gestión de riesgo y 5% técnico. En mi proceso yo siempre me daba cuenta de que yo tenía el control emocional demasiado bajo. Tristemente, yo era una versión de mí que yo nunca en mi vida la había conocido. Y cuando yo comencé en este mundo, yo recuerdo que cuenta que yo fondeaba, cuenta que yo quemaba, yo tuve que empezar a trabajar en mí. Por eso muchos traders rentables, cuando yo, en mi proceso, yo buscaba mucho las historias de los traders que ya habían logrado esa rentabilidad que yo deseaba. Y yo veía que ellos mucho hablaban de la espiritualidad y del ser que se tuvieron que convertir. Y tal vez tú me digas, vienes a hablarme de nuevo lo mismo. Sí te vengo a hablar de esto, ¿por qué? Porque tristemente dentro de nosotros existen dos seres: el ser espiritual, que es la conexión divina, el ser conectado con Dios, y tu ego. Y tristemente el 90% de las personas vivimos con nuestro ego, porque son creencias que nos enseñaron desde niño, creencias limitantes que crearon en nosotros un personaje que es el que estaba gobernando en nosotros tal vez un 85-90%. Sin embargo, cuando tú llegas a este mundo de las inversiones, te das cuenta de que hay rasgos en ti, como es la avaricia, como es la impaciencia, como es el
no respetar tu palabra, son factores que te empiezan a chocar y empiezan a ser obstáculos en tu proceso y tú te das cuenta que necesitas hacer un cambio. Por eso esos traders rentables se hablan mucho del control emocional y de en quién te tienes que convertir. Y tal vez tú me digas, Marlon, ¿y qué consejo tú me darías? Que uno de los consejos que más me ha ayudado a mí en mi proceso fue que empecé a conocerme. ¿Cómo? ¿Qué hábito yo estaba haciendo? ¿Qué hábito yo estaba haciendo que no me estaban ayudando en mi operativa? Como por ejemplo, ¿qué estaba consumiendo antes de operar? Un ejemplo, café. Un ejemplo sencillo, yo no soy el tipo de persona que toma café antes de operar. ¿Qué es lo que yo hago antes de operar? Ya que yo opero de las 9:30 a 11 de la mañana, sección New York. Yo tomo agua con limón, sal del Himalaya, me levanto, tengo una rutina donde tengo que estar con meditaciones. ¿Por qué? Porque cuando tú meditas, tú bajas tus emociones, conectas contigo mismo y tienes un down, tienes como una estabilidad emocional que a la hora de que vayas a operar tienes como un control emocional más dócil. No significa de que vayas a hacer todas las operativas correctamente si meditas. Simplemente es una técnica que te enseñan para que tú puedas tener un control emocional más bajo. Por eso te estoy hablando del 80%. Si tú eres del tipo de persona que es muy inestable, ¿en qué sentido? De que siempre está aquí, que está allá, que está aquí, que está allá, que está aquí, que está allá. Es muy difícil que tú puedas lograr una consistencia en el trading. Porque cuando tú no tienes un control emocional, una estable, es muy difícil de que tú puedas tener la consistencia, ya que no vas a ver entradas, ya que no vas a entrar en el timing correcto, ya que no vas a tener el control emocional para mantenerte en esa frecuencia. Eso es uno de los factores que más me han ayudado a mí, como que chequear mis hábitos, chequear mis rutinas, como no tomar cafeína antes de operar, tomar agua con limón, estar en un down, con meditaciones, con afirmaciones, con conectar conmigo mismo. ¿Para qué? Para cuando a la hora que yo vaya a ir al mercado yo pueda sentarme y ver el panorama mejor. El trading es 80% mental. Tú no necesitas hacer ningún esfuerzo físico para tú generar capital. Tú para generar capital, primero tienes que tener un plan de trading bien definido y un control emocional muy estable. Pero la única forma de que tú vas a poder tener un control emocional, una mentalidad fuerte, resiliente y abierta es con lectura. ¿Por qué? Porque de la única forma que tú vas a hacer que un músculo crezca físicamente es yendo al gimnasio, levantando pesas, haciendo plancha, haciendo ejercicio físico. De la única forma que tú vas a hacer que tu cerebro se ponga un músculo más fuerte, que sea más resiliente, es con la lectura, con las meditaciones. Y en el trading tú necesitas tener hábitos como la lectura, como las meditaciones, porque es la única forma que tú vas a poder lograr ese control emocional. Otro de los factores fundamentales que me sucedía a mí era que, ok, ya yo estaba logrando el control emocional, ya yo me estaba conociendo cómo yo hablaba, cómo yo me expresaba, en qué momento mi ego quería salirse. Ya yo estaba reconociendo, ya yo estaba pasando a la siguiente etapa de donde yo lograba la consistencia, pero bajaba, lograba la consistencia, pero bajaba. ¿Y qué sucedió? Me senté y automáticamente analicé de que uno de los factores fundamentales para ser tú rentable en el trading es tu gestión de riesgo. Si tú no entiendes de que tu gestión de riesgo es uno de los factores que te va a cuidar tu cuenta, de lo que te va a cuidar tu operativa, te lo digo, no vas a avanzar. ¿Por qué? Porque en el momento de que avanzas con una operación y tú no tienes una gestión de riesgo controlada, vas a volver donde mismo. Por eso te digo, 80% emocional, cuida tus hábitos, cuida tu rutina, cuida tu mente. Dale a tu mente lo que ella necesita para que pueda tener esa fuerza y esa resiliencia. Y después en tu plan de trading, ve tu gestión de riesgo. Ten un plan de trading muy bien definido. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un plan de trading muy bien definido, con unos no negociables muy bien definidos, y empiezas a respetarlo, es cuando vas a lograr esa rentabilidad que tanto buscas. Yo por mucho tiempo, yo venía de lunes a jueves y positivo, positivo, positivo. Y el viernes, un ejemplo, sencillamente te digo viernes porque es el último día de la semana que se opera en el mercado, automáticamente tenía un trade negativo y ese trade me llevaba todo lo de la semana. ¿Y qué sucedió? Yo me senté y me empecé a cuestionar. ¿Cómo es posible de que yo, de 12 trades que yo tengo en una semana, tengo 1 o 2 negativos?
Si estoy teniendo 1 o 2 negativos, estás diciendo que estoy teniendo 10 trades positivos. ¿Qué es lo que me está perjudicando a mí para yo poder llegar a esa rentabilidad que tanto deseo? Y automáticamente me di cuenta que era mi gestión de riesgo. Yo empecé a perfeccionar mi plan, y en mi gestión de riesgo empecé a autoanalizar qué es lo que estaba haciendo mal. Y era un ejemplo, en el caso de las opciones financieras, hay una estrategia que se llama estrategia de refuerzo, donde yo no lo hago. Simplemente decidí bajarme a una gestión de riesgo pequeña y empecé a buscar otros trades. Y es lo que tú tienes que hacer con tu plan. Tú tienes que sentarte, si tú estás teniendo una consistencia de trade positivo, pero uno te está llevando todo lo que has generado con esos trades positivos, es porque tu gestión de riesgo te está bajando demasiado la cuenta o tu gestión de riesgo estás sobreoperando en el momento. Tienes que empezar a controlar eso, porque eso es uno de los factores fundamentales. Y lo técnico, tú tienes que entender que el mercado siempre te va a dar diferentes panoramas, pero tú siempre tienes que estar consciente del panorama que te da paz a ti. Si tú tienes que sentarte, no importa lo que fulano o lo que mengano diga, tú tienes que saber cuáles son los panoramas que mejor se acomodan a ti, y siempre que veas esos panoramas opera. Si no los ves, no opere. Como el martes de esta semana. El martes de esta semana yo me senté en el mercado, no vi ninguna entrada de las que yo estoy acostumbrado a operar y simplemente cerré mi computadora y me fui. Espero que estos pequeños consejos te hayan ayudado a ti y espero que tengas esa rentabilidad que tanto buscas. Que Dios te bendiga y por favor suscríbete a nuestro canal y apóyanos con un comentario. Que Dios te bendiga, bendiciones, bye.